Hare Krishna, bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos en el marco del aula virtual Crecimiento y Ser y vamos a tener una clase, un taller dado por aquí por el profesor Ekakanta Das, que es PNL certificado, y se titula hoy ¿Por qué nos resistimos a la aceptación? Esther, Sí, ¿te gusta? Sí, sí, si tú quieres claro que continuar. sí. Hola a todos, buenos días. Un placer recibirlos nuevamente aquí en el aula virtual Crecimiento y Ser. Desde el grupo organizador les damos la más cordial bienvenida. Un gusto volvernos a encontrar. La sesión de hoy está preparada con muchísimo amor por nuestro ponente, Ekakanta Das. Como ya dijo Nitiangi, él tiene una especialización en PNL, que es programación neurolingüística, y además de un largo recorrido en esto de la enseñanza y el compartir, lo cual agradecemos infinitamente. Prabhu, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo lo que has aprendido y guiarnos en este proceso. La sesión del día de hoy es la sesión 6 y el título es Custodiando nuestra paz interior. Durante las 5 sesiones anteriores hemos estado trabajando sobre el reconocimiento de la paz, la importancia que tiene para nosotros en nuestras vidas y en nuestro crecimiento personal y espiritual. De la mano de Ekakanta Das hemos ido adquiriendo herramientas a través de todos estos ejercicios que nos ha ofrecido, los cuales han sido magníficos, de mucha reflexión, de mucho trabajo y de la comprensión de la importancia de la paz y cómo tener paz interior hace que todo nuestro entorno cambie. Muchas gracias, Prabhu Ekakanta. Le cedemos la palabra para que continúe con este ejercicio tan bonito. Bienvenidos a todos. Esperamos que el día de hoy disfruten mucho la sesión y nos llevemos algo enriquecedor. Adelante, Prabhu. Muchísimas gracias, Rocío. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Ok. Honro y valoro este espacio. Les agradezco profunda e infinitamente que me den esta maravillosa oportunidad de compartir herramientas de amor. Bienvenidas, bienvenidos. Recuerden que este taller tiene como propósito desarrollar 3 virtudes. Recuerdan que las 3 virtudes son felicidad. ¿Dónde debemos ser felices? Recuerden muy bien que es en la función. La virtud de la paz interior. El módulo anterior vimos y profundizamos acerca de la paz interior. ¿Dónde la vamos a encontrar? En nuestro destino. Los que no están familiarizados con este concepto pueden ir a módulos anteriores. Allí desarrollamos toda una clase para ver qué es función, misión, intención, propósito. Entonces, el destino, recuerden, es 100% modificable. Es decir, que yo puedo modificar mi destino. Y allí encuentro la virtud de la paz interior. El siguiente módulo sí vamos a ver la invulnerabilidad de la paz. En este lo que vamos a ver es por qué nos resistimos a la aceptación. Les pido disculpas, le di una información adelantada a Nitiangi, pero sí el contenido va a ser ese. Entonces recuerden, las 3 virtudes: felicidad, virtud de la paz interior, amor. Aquí nosotros le dimos otra connotación al concepto de amor, que es emplear 7 herramientas de amor, que es asumir, agradecer, valorar, respetar, adaptarse y sobre todo tomar acción. Recuerden, amores son hechos y no palabras. Entonces el destino donde nosotros la vamos a ver: misión, función, intención, propósito. ¿En qué áreas? Relaciones, economía, salud, adaptarse,
y esto nos va a llevar a la paz interior. El día de hoy vamos a ver por qué nos resistimos a la aceptación. Entonces, chicos, las grabaciones en la mente ignorante se resiste a aceptar que todo lo que sucede en el universo es necesario y perfecto, porque admitir esto terminaría con el ego y la oscuridad. Y el ego se defiende con unas armas específicas. ¿Qué necesitamos reconocer para dejar de utilizar las justificaciones, chicos? Las justificaciones mentales para seguir sufriendo, y el ego se defiende con algo, con esas armas, ¿verdad? Que las justifica. Entonces, en el momento en que nosotros aceptamos esta ciencia que es profunda del desarrollo espiritual, entonces la pregunta es, ¿qué es aceptar? Aceptar significa que nosotros estamos dispuestos a renunciar totalmente al sufrimiento. El propósito de este taller, chicos, es eso. Recuerden, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Ya que empezamos a expresar el amor que está en nuestro interior, entonces ustedes ya con la introducción que les acabé de dar del concepto de amor, ¿cómo yo reconozco que una persona está actuando en amor? Porque está empleando las herramientas, valora, honra, respeta, agradece, ¿verdad? Ahí es cuando yo identifico que esa persona no está actuando desde el ego, sino desde el amor. Esto yo lo puedo verificar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a expresar el amor en nuestro interior? Primero, abandonar la idea de cambiar a los demás o interferir con alguna circunstancia, situación o persona que sucede en el mundo externo, y aceptemos a las personas como son. Esa es la manera en que yo manifiesto mi amor. Como yo les comenté a ustedes al inicio del taller, mi intención aquí no es cambiarlos a ustedes. Es decir, yo con este taller, no, mi intención es proporcionarles a ustedes herramientas que ustedes interioricen esta información y ustedes mismos empiecen a validarla y decir, hombre, sí, yo necesito cambiar en mis relaciones o en mi economía o en mi salud, y el cambio lo hacen son ustedes. No es que yo vaya a hacer un cambio en ustedes. ¿Por qué? Porque tratar de cambiar a las personas es perder inútilmente el tiempo y la energía interna, ya que la misión de amor consiste solamente en enseñar la información de sabiduría y ser un punto de referencia, de orientación hacia los demás. Es decir, nosotros nos volvemos referentes a las personas, dice, esta persona tiene como una energía, tiene como un no sé qué, y a mí me gustaría saber qué es lo que hace esta persona, qué es lo que practica. Entonces, algo que nosotros tenemos que aceptar es que cada cual o cada quien se modifica a sí mismo. Mi experiencia ha sido esa: una persona que tiene problemas con droga, una persona que tiene problemas con alcohol, una persona que tiene problemas, es solo sí y solo sí cambia cuando esta persona toma una decisión. Circunstancias externas, circunstancias fuertes de perder la fortuna, de perder la familia, de perder el trabajo, eso no lo va a hacer cambiar a la persona. Es cuando la persona internamente dice, voy a tomar una decisión, esto no me está ayudando, yo, o sea, hago el cambio. Mientras que uno quiere cambiar a alguien, no le estará aceptando. Esto se sabe porque se critica a esa persona, se la juzga y condena y agrede. El cambiar interno consiste en decidir no cambiar a los demás, aceptarlos como son. Cuando se logra esto, se deja de disputar con ellos y como consecuencia desaparecen los conflictos. Ahora bien, la persona no efectuará este cambio interno cuando no se encuentre saturada de conflictos, porque insistirá en cambiar a los demás cuando se empieza a trabajar en uno mismo, se comprueba los resultados y es capaz de abrirse a la nueva información. Mientras yo siga creyendo y actuando en base a los conceptos aprendidos,
Recuerden que en otra parte del taller recordamos de que yo me emprendo un proyecto y si ese proyecto falla una vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, 11 veces, la vida me está diciendo, maestro, por ahí no es el camino, por ahí no es la ruta. Simplemente tome otra dirección, tome otro camino, porque la vida no es por ahí. Las personas insisten, persisten y a veces entonces esos conceptos se desvirtúan con algo que se llama necedad y terquedad. Entonces hay un límite, o sea, por ejemplo, cuando a mí me están fluyendo las cosas, cuando a mí me está yendo muy bien, pues ahí yo estoy verificando y la vida me está mostrando que esa es la ruta. Cuando todo está tan complicado, está empezando a afectar mi salud, está empezando a afectar mis relaciones, está afectando mi economía, sobre todo está afectando mi paz interior, yo debo empezar a evaluar. No es que no tenga propósitos, no es que no tenga metas. El asunto es si la ruta que estoy tomando es la más adecuada con mi función, con mi destino, ¿verdad? Con el propósito, con mi intención. Porque tenemos que aceptar que todos somos seres individuales. Entonces, eso lo describe Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, cada persona, cada individuo viene a esta escuela de la vida a desarrollar lo que vino a aprender. Entonces, los resultados muestran el camino del desarrollo de la conciencia. Todos los seres humanos somos perfectos, pero nunca iguales. Tenemos personalidades, creencias y gustos diferentes, y esto es lo que hace enriquecedor un proceso y lo que permite el desarrollo de la aceptación hacia los demás. El mayor reto de amor es la aceptación total. Amor o amar a los enemigos, aunque no tenemos enemigos, simplemente pasamos son personas con las que tenemos desacuerdos. Eso es clave allí. Por ejemplo, vivir en comunidad es algo bastante difícil, porque todos interpretan la realidad de distintas maneras. Y cuando uno se hace la víctima o cuando uno toma esto personal, entonces hace conceptos como amigos o enemigos. Entonces simplemente tenemos desacuerdos con personas que tienen opiniones y comportamientos diferentes. En el momento en que yo acepto eso, que esta es una persona diferente, que tiene una interpretación diferente, que yo la debo aceptar, ahí viene otro taller que lo estoy organizando, que eso va a ser después, que es cómo hacer acuerdos. Porque una cosa es resignación, que eso lo vamos a ver más adelante en el taller, y otra cosa es cómo hacer acuerdos, cómo nosotros podemos, en medio de la diversidad, alcanzar acuerdos para el desarrollo tanto individual, familiar o institucional o de la comunidad. Entonces, las relaciones de amor se caracterizan por los valores esenciales de la vida, del valor del otro y de la relación. Esto se manifiesta en la aceptación de las diferencias conceptuales como oportunidades de aprendizaje mutuo, de excelente comunicación, de acuerdos autoasumidos, de apoyo incondicional y satisfacción constante. Cuando yo me relaciono con personas que tienen o manejan, son expertos en otros campos, esto me va a nutrir en mi aprendizaje de la vida, me va a permitir a mí crecer y tomar información y conocimiento que en mi función o en mi actividad, pues para mí esa información no llega. Solo una persona que se encuentra en un estado de ignorancia intenta trabajar sobre el mundo externo. En cambio, una persona con sabiduría o un discípulo de amor se dedica exclusivamente a trabajar en su mundo interno para formar en una persona de paz y amor. Eso significa que ha reconocido o ha renunciado, mejor, que ha renunciado a cambiar total y definitivamente nada de lo que pasa afuera porque lo acepta como perfecto. Si la persona no ha sufrido lo suficiente,
necesita seguir sufriendo, pero si ya lo ha hecho, es decir, si ya llegó a una etapa de saturación, tendrá acceso a herramientas o, por ejemplo, en este caso, a esta información que ustedes están recibiendo, que le permiten desmontar el sistema de sufrimiento. La ignorancia se autoprotege contra el borracho accidental, como se dice, a enterrar internamente, es decir, mientras tenemos necesidad de ignorancia, no podemos desmontar o borrarla. Este tema es muy interesante, chicos, porque a nosotros la educación, la cultura, la tradición, la religión, nos montó un programa de ignorancia. Como yo les he explicado a ustedes, este aparatico me va a reflejar a mí lo que yo le instale allí, no otra cosa. Aquí hay un mundo de información, pero este aparatico solo me va a reflejar o me va a proyectar la aplicación o el programa que yo le instale. Entonces a nosotros, la familia, la tradición, la cultura, nos instaló un programa de ignorancia. ¿Qué significa eso? Que yo debo sufrir para vivir. Nitiangui nos tiene la mano levantada, pero espérame, yo termino la idea y continuamos. Déjala ahí en remojo, porque posiblemente estás viendo solo un pedacito y no el marco completo. Entonces, la idea es que nosotros empezamos a desarrollar algo de cómo desmontar este programa de sufrimiento. ¿Por qué yo acepté el proceso de Bhakti Yoga? Porque yo venía de una etapa de sufrimiento. Era sufrir y sufrir y sufrir. Las relaciones eran sufrimiento, mi economía era un sufrimiento, mi salud se estaba empezando a deteriorar. Y dije, no, llegué a una etapa de saturación. Cuando llegué a esa etapa de saturación, llega la información de Srila Prabhupada. Cuando llega esa información, yo hice una modificación en mi vida, tomé la aceptación, acepté y renuncié. ¿Qué significa eso? Dije, yo renuncio, yo tenía una empresa, un taller, renuncié a todo eso y comenzó a llegar nueva información y comencé a fluir con la vida y me di cuenta que mis conceptos aprendidos me estaban llevando a eso, al sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaba utilizando ese programa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Desmonté ese programa y coloqué otro programa que me permite a mí ser eficiente. Así que nuestro nivel de paz interior y desarrollo espiritual ha alcanzado al menos el 50%. Nosotros compartimos la rueda de la vida donde 0 es que estamos graves y empezamos a subir, a subir, a subir, a subir los porcentajes. La paz interior debe estar por encima del 50%, así como la economía, como la salud, como las relaciones, como nuestro tiempo. Si nosotros logramos ese porcentaje, logramos empezar a borrar ese programa de ignorancia. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos. Es decir, es exactamente como cuando uno era niño. Cuando uno era niño le colocaban un pañal, ¿se acuerda? Que uno no tenía control para controlar sus esfínteres. Entonces, ¿qué pasó? Uno comenzó a ver a los niños, comenzó a ver a los adolescentes y uno decía, wow, ellos no necesitan lo que yo tengo. Entonces uno lo vio como un referente y empezó a trabajar en uno mismo y uno trabajar rápido para quitarse esa herramienta que era el pañal. Entonces ya uno no lo necesita. ¿Cómo se hace para sufrir, chicos? Justificaciones mentales para sufrir son infinitas. La mente, el ego nos van a decir cosas como, cuidado, te estás volviendo malo. ¿Dónde está el amor que haces gala? ¿Cómo es que expresas la solidaridad? ¿Cómo va a cambiar el mundo con personas como tú, que no hacen nada, que no sirven a nadie? Eres egoísta, solo piensas en ti, no en los demás. Todos están, o sea, todas estas serán las armas de forma de justificación que utiliza el ego para mantener el sistema de sufrimiento. Si uno se aleja, si uno se deja engañar por ellos, no podrá dejar de sufrir. Las justificaciones mentales son sutiles
Necesitamos observarlas, trabajarlas y no permitir que nos engañen. La ignorancia siempre se disfrazará de bondad, diciendo cosas, yo soy muy bueno, por eso sufro por los demás. ¿Se acuerdan que nuestros abuelos, nuestros ancestros decían eso? Uno decía, pero ¿usted por qué sufre? Porque es un programa que le instalaron a uno, porque esa era la creencia, unas creencias limitantes, es una creencia falsa. La renuncia consigue eliminar la justificación. Así que cuando nosotros renunciamos a sufrir y a interferir, entonces ese día nosotros vamos a comprender que sufrir no es ser bueno, sino ser ignorante. Y estar llenos de amor es estar llenos de paz, chicos. Dispondremos de una gran herramienta para no sufrir. ¿Cuál es esa herramienta? La aceptación y la renuncia. En realidad, a nadie le toca sufrir. Quien sufre es porque no comprende ni acepta, porque pretende que se haga nuestra voluntad, pero cuando uno acepta la voluntad del orden del universo, deja de sufrir y empieza la verdadera paz. Por el contrario, ojo con eso, la resignación es continuar sufriendo. Sí, uno sufre calladito y mantendrá su nivel de ignorancia en su interior. Entonces, el propósito de este módulo de hoy es que nosotros empecemos a reconocer nuestra ignorancia. Recuerden, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia es oscuridad. Cómo yo retiro la ignorancia llevando luz, llevando sabiduría, llevando conocimiento. ¿Cómo es posible reconocer los ladrones de la mente? Pues muy fácil, porque generan insatisfacción. Estos ladrones, también llamados traidores o mercaderes, son la crítica, el miedo, la ira, preocupaciones, el orgullo, el control, el sufrimiento y demás características de la ignorancia. Para sacar a todos los ladrones de la mente, es necesario que la mente no maneje la persona, más bien al contrario, que la persona maneje la mente. Eso es una instrucción que nos da Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, yo no sé si ustedes han leído el Srimad Bhagavatam, allí hay un capítulo donde Narada Muni, creo que está, no me acuerdo el canto, son las instrucciones que le da Narada Muni a Puranjana, al rey Puranjana, y él le da una analogía muy hermosa, que es la ciudad de las 9 puertas. Entonces, allí está el cero, el rey, y se explica que él tiene un reino, donde su reino es atacado por diferentes personalidades. Entonces, yo lo que hago aquí es reducir eso y hagan de cuenta, chicos, que su mente es como este apartamento, así blanco. Entonces, ¿quiénes son los ladrones? Ustedes invitarían a su apartamento a una persona que es totalmente loca, una persona, con todo respeto, que vive en la indigencia, que no tiene control, que trasboca en cualquier lugar, que hace del cuerpo en cualquier lugar, que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han entrado a lugares que ponen grafitis en las paredes, y es todo un lugar lleno de ignorancia. Entonces, si ustedes tienen un apartamento o su espacio completamente limpio, la idea es ustedes a quién invitarían. ¿Invitarían a una persona, un maestro de vida, o invitarían a un loco? Entonces, si ustedes invitan a un loco, a una persona totalmente desvariada, pues créanme que ustedes no van a tener ninguna paz interior. Entonces, lo mismo está ocurriendo acá. Lo mismo ocurre a quién yo permito ingresar a mi espacio. Entonces, lo mismo ocurre aquí. ¿Qué le estoy colocando yo a mi cabeza? ¿Qué clase de conocimiento estoy depositando en mi cabeza? Entonces, si son conocimiento en bondad, pasión o ignorancia. Cualquier pensamiento que altere la paz, que conlleve el más mínimo sufrimiento y traiga desarmonía en el interior de la persona, será un mercader interno que se necesita sacar al látigo y se hace falta. Es decir, ahí hay una analogía muy hermosa que utilizan los cristianos, es cuando Jesús saca a los mercaderes del templo, ¿no? Que llega y los
los expulsa del templo. ¿Por qué? Porque ellos estaban prácticamente quitando esto. ¿Cómo dejar de sufrir, chicos? Bueno, hay varias claves. Cuando uno no acepta, cuando uno no acepta estos mercaderes, o cuando los acepta, empieza el sufrimiento en la mente. Así que hay que cambiar la emisora inmediatamente. Ese es un ejemplo muy hermoso. Es como, por ejemplo, ustedes ingresan aquí a esto porque ustedes colocaron una clave, colocaron un dial, un www. Entonces hay muchas personas que se conectan www.sufrimiento.com, www.ira.com, www.miedo.com, www.angustia. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente borrar esas direcciones y empezar a conectarme con www.bondad.com, www.conocimiento.com, ¿verdad? Y allí yo me voy a empezar a tomar información que me permita a mí a dejar esos programas de sufrimiento. Lo fundamental para borrarlo, el programa cultural de sufrimiento, es dejar de alimentar el ego con su sufrimiento de lo que sucede afuera para alcanzar la paz interior. Mientras uno dependa del halago o sufra por la crítica, el ego no podrá desaparecer. Solo aquel que es independiente espiritualmente puede limitar del todo el ego. Cuando para uno mismo no significa nada lo que los demás piensen u opinen, cuando las acciones hacia lo externo solo funcionan a través del respeto que cada uno merece, ya es posible eliminar el ego y dejar de sufrir. Prácticamente el sufrimiento, chicos, es algo que se llama el ego. Entonces, para dejar de tener problemas, conflictos, es necesario comprender que el problema del ser humano no se encuentra afuera, sino en su interior, adentro, de acuerdo cómo manejemos nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. ¿Se acuerdan? Yo les he venido diciendo, mi pensamiento genera un estado, genera una emoción. Si mis pensamientos son negativos, mi estado va a ser negativo, mi emoción va a ser ansiedad, miedo, angustia, temor. Si yo cambio mi pensamiento, cambio mi emoción, cambio mi estado. Así que si cambiamos nuestra propia forma de pensar, de actuar y de comportarnos, generaremos unas circunstancias totalmente diferentes. Así que solo aquel que es capaz de respetar tan profundamente a los demás como a sí mismo en sus conceptos, ideas, creencias, costumbres, actitudes, incluso hay que respetarle su ignorancia, limitación y sus sabidurías, tiene la capacidad de expresar amor, y solo aquel que es capaz de llenarse de paz interior invulnerable, sin importar para nada lo que sucede afuera de él, sabrá que ya no necesita sufrir. Necesitamos desmontar una dualidad mental de que para ser bueno es necesario sufrir y que no sufrir y estar en paz significa que eso es malo. Eso es lo que la cultura nos ha vendido. Necesitamos aclarar los conceptos y cambiar estas equivalencias diciendo entonces que no sufrir es bueno y que sufrir es malísimo. Entonces, chicos, lo bueno y lo malo, es decir, la bondad y la maldad, son características de la mente que interpreta lo que sucede afuera, pero no constituye la realidad de la vida. Las cosas no son buenas o malas, son necesarias. Y ya voy a cabo con esto, que es un término absolutamente neutro. Necesario no tiene que ser agradable, pero tampoco desagradable. Los conceptos del bien y el mal ya no tienen cabida en nuestra manera de pensar, porque lo necesario siempre será importante y tendrá un propósito de amor. El mal, pues, solo existe en la mente humana. Por lo tanto, no mezclemos las sensaciones dolorosas o agradables con lo bueno o lo malo. De lo contrario, será imposible desmontar el programa mental de sufrimiento. En nuestra evolución, primero utilizaremos herramientas del instinto. Somos el insensible. Luego, herramientas del sentimiento. Somos
lo sensible y por último herramientas de amor. Seremos prácticamente como desensibilizados. ¿Para qué? Para que la armonía y la paz interior, que son herramientas de amor, y entren en el terreno de la neutralidad. Entonces, sé que esto hace un choque cultural, porque la cultura nos dice a nosotros, no, pues es que usted es indolente, usted es... No, Prabhupada nos explicó este concepto de insensible, sensible, que es como el ejemplo de una persona que se está ahogando. Entonces hay una persona allí ahogándose, ahogándose, y alguien se lanza a salvarlo y solo trae el traje y deja al ser ahogándose allí. Entonces no está haciendo mayor cosa, ¿verdad? Solo se preocupó por el traje externo de la persona y la persona se está ahogando. Entonces, recuerden, el propósito de este taller es desarrollar las 3 virtudes. Esas 3 virtudes es ser feliz. En el momento en que yo soy feliz, empiezo a compartir energías positivas con las personas. En ese momento, las 3 virtudes, que es la felicidad, la virtud de la paz interior y el amor. Recuerden que el amor no es esa sustancia química, ¿no? De oxitocina, serotonina, dopamina, no. Recuerden que el amor, de acuerdo al concepto de los maestros, es emplear herramientas de amor. Es un comportamiento. Entonces, ahora sí, termino acá. Preguntas, comentarios que ustedes quieran compartir, bienvenidos. Bienvenidos. Nityangi nos había levantado la mano. Bueno, sí, yo pues mira, ha habido un momento en que tú has comentado que una persona con sabiduría se dedica a cambiar su mundo interno. Y con eso se entiende que no el mundo externo, pero claro, se da el caso que en muchas ocasiones, especialmente en el caso del ser un padre o una madre, pues ya no solamente tienes que cambiar tu mundo interno, sino también eh, el mundo de esa otra persona que está a tu cargo, o si tienes la responsabilidad de ser un profesor o un educador de alguna clase, pues también ya no solo es tu mundo interno, ¿no? Que si querías hablar un poquito sobre eso. Sí. Antiguamente, o sea, los maestros eran influenciadores. Hoy día los ignorantes son los influenciadores. Entonces, hoy día estamos viendo es eso, que hay un montón de personas ignorantes influenciando el mundo. Y eso está pasando en la educación, eso está pasando en la cultura, está pasando en la religión, que hay algo que se llama fanatismo o ideología. Entonces, una cosa es el ideal, otra cosa es la realidad. La herramienta que un maestro emplea aquí, como les acabo de expresar, son las herramientas de sabiduría. ¿Qué significa eso? Jesucristo dio un ejemplo muy bonito, que es no le des el pescado, más bien enséñale a pescar. Entonces, un maestro, eso es lo que hizo Prabhupada. Prabhupada, cuando vino al movimiento, todos éramos inexpertos, nadie tenía idea. Había muchas personas incluso que no comprendían lo que Prabhupada compartía. Y hubo una pregunta que le hicimos a Charyadev de qué fue lo primero o qué fue lo que más le impactó de su maestro, es decir, de Prabhupada. Y él dijo, autoridad. Nosotros quedamos así. Y él le explicó el contexto. Él decía, porque en la época en que llega Prabhupada, la juventud no aceptaba ninguna autoridad, ni política, ni cultural, ni religiosa, ni educativa, ni a los padres. Es decir, ellos estaban en una completa renuncia en ignorancia, no querían saber nada del mundo. En ese tiempo se estaba desarrollando la guerra. Entonces, todos estaban haciendo movimientos de paz y en contra, así un movimiento supercultural en base al materialismo. ¿Y qué pasó con ese movimiento? Ese movimiento cultural, prácticamente la mayoría dijo, esto no sirve de nada, muchos hicieron sus empresas, muchos tomaron su camino. Cuando llega Prabhupada y nos da la iluminación espiritual, nos da una herramienta, entonces
por la influencia de Prabhupada, ellos se dieron cuenta que primero había que hacer un cambio interno para después hacer un cambio en la realidad cultural, política, es decir, dar un ejemplo a seguir, un referente. Nos fue bien mientras estuvo Prabhupada. Cuando Prabhupada se va, salieron los egos. Por eso hice énfasis aquí en el ego. Entonces, mientras esos egos se calman, hay muchas personas que tomaron el rol y el papel de maestros. Estos maestros, de una u otra manera, algunos se han mantenido, están haciendo lo mejor que pueden y son un referente, o sea, nosotros tenemos a Prabhupada como Jagat Guru, como máxima autoridad. Entonces, recuerden que yo les comenté a ustedes que el movimiento Vaishnava no tiene claro lo que es función, lo que es misión, lo que es propósito, lo que es intención. Entonces, mientras no tengamos claros esos conceptos, pues nosotros confundimos la misión con función, la función con propósito. Entonces, por ejemplo, yo escucho a muchos Vaishnavas que el propósito de la vida es cantar Hare Krishna y dedicarse a cantar Hare Krishna, y uno dice, bueno, y Krishna dice ahí en el Bhagavad Gita, o sea, hay dos senderos, ¿no? Que es el sendero de la acción y el sendero de la inacción. Entonces, ¿cómo vas a mantener tu cuerpo? ¿Cómo vas a mantener tu alma? Entonces, hay que hacer una función dentro, incluso de la comunidad Hare Krishna o fuera de la comunidad Hare Krishna. Entonces, estos conceptos, es obvio, muchos Vaishnavas no lo teníamos muy claro porque generalizamos, es decir, como yo les puse el ejemplo de un hábitat, de una casa, un apartamento. Hay distintos modelos y todos son válidos. Entonces, algo que no entendió el movimiento Hare Krishna es que nosotros tenemos varios referentes. Hubo muchas prédicas de que solo se tomaba un referente, ¿no? Si ustedes leen el Chaitanya Charitamrita, si ustedes leen el Srimad Bhagavatam, nosotros tenemos diferentes modelos a seguir. Hay personas que toman la decisión de vivir una vida humilde. Eso es completamente válido. Hay personas que toman la decisión de tomar una vida con todos los recursos, es decir, con todo lo que ofrece la sociedad, y eso también es válido. Entonces yo no me imagino, por ejemplo, ahorita Chereded está haciendo una gira por Latinoamérica. Se viajó de Estados Unidos, viajó a Brasil, va a Argentina, va a Chile. Yo no me lo imagino a él en burro, yo no me lo imagino a él en auto. O sea, entonces uno qué hace, pues facilita, y para eso se necesitan recursos. Es decir, para él comprar un ticket de California o de Los Ángeles, o de donde él esté, a Brasil, se necesitan recursos. Entonces ellos han sido muy prácticos en eso. Entonces, cuando él llega a un sitio, él llega es a dar herramientas para que las personas con los conflictos que tengan en cada lugar empiecen a resolverlos. Entonces esa es la función de un maestro. El maestro no va a cambiar un proceso que necesita la comunidad para madurar. Me explico. En Brasil, por ejemplo, ellos tienen una comunidad. O sea, ellos tienen una finca, nosotros le llamamos finca, en otros lugares le llamarán hacienda o un terreno, un campo, ¿no? Y hace 40 años, pues la normativa era una. Hace 20 años la normativa cambió. Si usted no se actualizó, significa que usted, por ejemplo, una normativa es, como han existido desastres naturales, ¿qué significa eso? Que usted no puede construir una casa o una vivienda cerca a un río. La norma, antes usted lo podía hacer. La norma ahora es que usted tiene que dejar mínimo 30 metros para construir. Los devotos construyeron cerca al río. Entonces hubo un devoto que por hacer más hizo menos, llevó allí al Estado y ahí caramba, o sea, comenzaron a ponerle las actualizaciones de la normativa y eso se les volvió un problema a la comunidad, porque tienen que tumbar todas esas edificaciones y construir, o sea, fuera en el momento en que haya una creciente del río, para ellos evitar una calamidad. Entonces, fíjese que el cambio de la realidad externa empieza cuando yo empiezo a aceptar la realidad. Entonces, ¿qué significa aceptar la realidad?
que yo estoy en una sociedad dual, estoy en una sociedad donde los políticos, por ejemplo, cuando llega una administración, ponen una regla, cuando llega otra administración, pone otra regla, y a uno le toca adaptarse, si no va a sufrir mucho. Entonces, uno como maestro, lo que uno comparte con ustedes es que no luchen, más bien adáptense a la realidad y a los cambios que ocurren. Porque si yo puedo ser muy inteligente, yo puedo ser muy astuto, yo puedo ser muy sagaz, porque ese es un delirium tremens que tenemos los devotos, que nos creemos muy astutos, muy sagaces, que yo puedo saltar la norma, que yo puedo saltar la ley. Y esto no funciona así. La realidad, Durga es muy eficiente, Durga es muy estricta. Entonces significa que usted, por ejemplo, estaba en el curso primero, para pasar al curso segundo, usted tuvo que haber comprendido lo del curso primero. Entonces no vas a pasar al siguiente nivel si no has pasado o comprendido. Y de eso se trata la función del padre, la madre, de los líderes o de los maestros. Darles herramientas para que aceptemos que nosotros estamos aquí en una pedagogía donde debemos ascender, no estancarnos, no quedarnos en primero de primaria, sino pasa segundo, pasa tercero, pasaste la primaria, pasas a bachillerato, después pasas a la universidad. No sé si contesté tu pregunta, me extendí un poco, pero lo quise poner en un contexto porque la educación hoy día, incluso ISKCON está cayendo en eso, que es memorizar. Memorizar. Entonces, si tú memorizas mantras, si tú memorizas hechos históricos, entonces te consideran un buen estudiante. Este taller tiene como propósito darte herramientas en la cual la puedas aplicar a tu proyecto de vida. Entonces, tú tengas herramientas de cómo resolver un conflicto de relaciones, tú tengas herramientas para resolver un conflicto de economía, que tú entiendas que una cosa es la relación, otra cosa es la economía, otra la salud, otra mi función, ¿sí? Entonces, este taller tiene como ese propósito eso, que tú entiendas de que porque yo estoy económicamente mal, pues eso no significa que mis relaciones se van a afectar, porque sobre todo en Europa, o sea, en Europa tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. En Estados Unidos tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. En Sudamérica es un sincretismo, es allí, o sea, la gente no te respeta, no te valora, no te agradece. Entonces, este taller tiene como función eso, darte herramientas para que tú valgas por lo que eres, no por lo que tienes. Sí, 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 sí que me has respondido. Digamos como que uno, pues una persona con sabiduría se dedica a cambiar su mundo interno y si tiene en su camino que educar a alguien, pues le educa ofreciéndole herramientas, herramientas para que pueda por sí mismo hacer las cosas bien. Ahora ya también hay que practicar el estar, el aceptar si no les interesan, ¿no? Porque claro, si de repente uno tiene un hijo que no va por el camino que a ti te gustaría, pues también lo puedes aceptar. Lo tienes que Ahí viene aceptar otro si no quieres taller, sufrir. sí. Ahí viene otro taller que es el que yo lo estoy organizando, estoy armando, que es el cómo hacer acuerdos. Cómo hacer acuerdos, o sea, porque eso es algo que la familia, por tradición, por cultura, entonces, la mamá no sabe generar responsabilidades, compromisos, ¿entiendes? Entonces, y sobre todo ahorita, no, que hay que dejar al niño, que hay que dejar a la juventud, que haga lo que quiera. Eso está generando una generación de irresponsables, una generación de personas que andan perdidas, que le andan metiendo a la cabeza un montón de información que lo que hacen es confundirlo. Entonces, el deber del padre es, bueno, ok, ¿no quieres estudiar? Perfecto, acepta tu responsabilidad. Entonces, uno le dice, ¿cuál va a ser tu futuro si no aceptas estudiar, si no aceptas un compromiso, si no aceptas una responsabilidad?
Ahí es, y es todo un taller de cómo uno lograr acuerdos, porque volvemos al punto, un padre quiere lo mejor para su hijo y se esfuerza y se sacrifica para pagarle sus estudios, porque si uno vivió en escasez, uno no quiere que su hijo pase por lo que uno pasó. Entonces uno sabe que lo mejor que le puede ofrecer, en estos días hablaba con el contador precisamente ayer, entonces, eso es un tema. Entonces, estábamos hablando y en la conversación se nos sale que nosotros no conocemos a una persona que se haya ganado la lotería, ¿verdad? Entonces me dice, yo sí. Venga, ¿cómo fue la experiencia? Me dice, mire, es un señor, es una persona humilde, o sea, viejo, o sea, se ganó cualquier cantidad de lotería y él no sabe nada de economía, no sabe nada de negocios. Él tenía su casita allá en un pueblo humilde. Entonces, y él escuchó que incluso las personas que se ganan la lotería y si no tienen una educación financiera, al año, a los 2 años vuelven a estar en quiebra. Entonces él escuchó una conversación que era necesario tener un contador. Y bueno, para resumirle la idea, es que en la cultura, como él es ignorante, entonces él quería comenzar a repartir su dinero entre conocidos y desconocidos. Y el contador dijo, no, no, señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted a su nieto le quiere regalar un coche? ¿Un coche como para qué? Si ese nieto ni siquiera sabe manejar, si ni siquiera sabe qué es un auto. Entonces, fíjate los conceptos, ¿no? Le dijo, no, páguele mejor estudios fuera del país, páguele en lugar de darle cosas. Entonces, ese es el concepto que tenemos nosotros de cultura, de que yo le quiero corregir o educar a mi hijo dándole lo que él quiere, ¿no? Dele herramientas para que lo que él quiera se las consiga de modo legal y honesto, con su función, con su trabajo. Entonces, la educación aquí de los padres era eso, darle lo que yo no tuve. Entonces, yo no tuve un computador, yo sí le doy a mi hijo mi computador. Entonces, ellos no lo valoran. Como no lo valoran, lo desperdician. Entonces, esa es más o menos la función de nosotros cuando, y de ustedes ya la idea es que ustedes aprendan a ser felices, aprenden a aceptar que los hijos o la familia vienen con una intención, con un propósito, con una función, con una misión. Mi función no es interferir en el proceso evolutivo de ellos, es si yo les puedo servir, si yo les puedo colaborar, con muchísimo gusto. Pero lo que dices tú, yo por ejemplo, estos talleres, hay familiares que están y no los toman. O sea, hay otras personas que sí se benefician. Yo este taller los doy, o sea, cada 3 meses, cada 2 meses, y esas personas se benefician. Empiezan a mejorar sus relaciones, empiezan a mejorar su salud, empiezan a mejorar su economía, empiezan a mejorar, o sea, su estilo de vida. ¿Por qué? Porque empiezan a aplicar. Esto no me crean. Esto no es para creer. Aquí yo no vengo yo lo que vengo es a ustedes a sacudirlos, o sea, como que examine, evalúe, cuestione si los conceptos que yo metí en mi cabeza son útiles, son funcionales, son actuales, si son actualizados, si me sirven o tengo un programa que ya no funciona, que ya no es actual. Entonces debo actualizarlo. No sé si tienen más comentarios, preguntas. Eh, Prabhu, en relación con esto que acaba de Ay, explicar, Esther. Sí. gracias. Se me viene el recuerdo de lo que el Bhagavatam explica, que nadie debe de volverse padre, madre, maestro, si no está capacitado para guiar a sus dependientes hacia el destino supremo. Entonces, prácticamente cuando nosotros asumimos los roles o responsabilidades de madre, de padre o de maestro, tenemos que primeramente capacitarnos nosotros mismos para poder, digamos, comprender lo que es la vida y así enseñar a nuestros hijos a que conozcan y apliquen estas herramientas. O sea, sí es una gran responsabilidad, pero se puede decir que esa es la función del padre o del maestro cuando ya entra en una responsabilidad como esta, o sea, ¿cómo se aplica entonces esto? Este sería la función
o el propósito? Gracias por la pregunta, Anira. Recuerden que nosotros tenemos algo que se llaman unas leyes, ¿verdad? Se llaman las leyes de evolución, correspondencia, armonía, la ley causa y efecto. Entonces, muchas veces, y hoy día se ha vuelto mucho de moda que los hijos le reclaman a sus padres, es que yo no pedí venir, es que yo no pedí estar acá, ¿no? ¿Se han escuchado eso? Que es una manera de manipular a los padres para que se sientan culpables y responsables. No, y responsables, no irresponsables, no, sino la I, espacio, responsables. Entonces, por ley, la entidad viviente llega a una familia específica, llega a una ciudad, a un país, a un continente, por ley. Puede que para otras personas, entonces a veces uno dice, bueno, pero es que esa persona la maltrataron, la golpeaban. Por ley esa persona tenía que vivir ese proceso, porque en su proceso de evolución, ella necesitaba de esa experiencia para aprender lo que tenía que aprender. ¿Por qué? Porque posiblemente esa entidad viviente en otra existencia, pues cometió comportamientos inapropiados. Entonces, Krishna mismo dice que esas cosas del karma es muy difícil definir dónde es el comienzo, dónde es el intermedio, dónde es el final. O sea, usted no, eso es un infinito, usted no sabe dónde es eso. Entonces, sí, nosotros tenemos la fortuna de encontrarnos con esta información. Se podría decir lo que hoy día está muy de moda, que ustedes hacen un salto cuántico. Es decir, evolutivamente, ustedes, por ley de evolución, por ley de correspondencia, entonces ustedes ya no van a tener que sufrir, ¿sí? ¿Me comprenden? No van a tener que vivir experiencias. ¿Por qué? Porque usted al aceptar, ustedes hacen un salto cuántico y evolucionan y van a empezar a fluir con la vida, le van a empezar a llegar los recursos. ¿Por qué? Porque usted se hace correspondiente, porque usted ya tiene otra información. Al usted tener, o sea, es decir, haga de cuenta que, yo no sé si ustedes conocen nosotros les llamamos aquí los teléfonos celulares, los primeros, los flecha, unos Nokia, que solo era, ¿no? Entonces, como ya han venido unos aparaticos más evolucionados que reciben mensajes, que usted puede hacer videos, no sé qué, entonces usted tiene ya más capacidad. Los ¿De busca, capacidad de qué? Sí. busca. Entonces, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Al hacer ese salto cuántico, tú ya al aceptar, Nidra, entonces empiezas a delegar, no a interferir, a intervenir. Le dices a la persona, mira, digamos un hijo. Entonces el hijo está, nosotros le llamamos aquí bueno, estoy en audiencia, después le diré ese chiste en privado. Entonces está en una edad en donde él se mete, la embarra. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque es inexperto, porque es apasionado, porque él piensa, está en la edad en que el mundo, él entiende todo y que mis padres son viejos y anticuados. En cambio, yo sí estoy con los jóvenes y estoy actualizado, entonces, ¿no? Entonces, uno que ya tiene la experiencia, uno que ya se ha pegado todos sus golpes, sus raspones, ya ha trascendido la ganancia y la pérdida, ¿no? La honra y la deshonra. Entonces uno ya está curtido, o sea, es decir, ya eso uno lo vuelve invulnerable, lo vuelve uno inofendible. Pero ellos están viviendo esa experiencia. Entonces, ¿cómo yo hago para no intervenir? Mira, tú ya eres consciente, entonces como eres consciente y tú quieres vivir esa experiencia, debes asumir la responsabilidad. Yo ya no me hago responsable, ¿sí? Ya le delego la responsabilidad a él. Tú ya eres consciente, entonces tú como persona consciente, entonces si tú te vas a ir con delincuentes, con drogadictos, con alcohólicos, debes comprender de que hay algo que se llama causa y efecto y eso va a traer unas consecuencias. Me explico, si tú te reúnes con 5 emprendedores, el sexto emprendedor vas a ser tú. Si tú te reúnes con 5 empresarios, el sexto empresario vas a ser tú. Pero si tú te reúnes con 5 drogadictos, el sexto drogadicto vas a ser tú. Si tú te reúnes con 5 alcohólicos, el sexto alcohólico vas a ser tú. Eso es la ley de la vida.
Yo no puedo interferir eso. Entonces tú decides qué hacer con tu, yo te amo, yo te honro, te valoro, te respeto, pero mira, si tú tomas este camino, estas van a ser las consecuencias, es decir, vas a salir en positivo. Si tú tomas este otro camino, te vas en negativo y esas son las consecuencias. Tú eres mi hijo, tú eres mi pareja, tú esto, pero yo no intervengo. Eso se llama acuerdos, ¿sí? Porque yo delego la responsabilidad sobre la persona. Acharya Deda, cuando yo recibí iniciación, tomó una decisión al año siguiente y dijo, porque nosotros teníamos la creencia de que el maestro tomaba el 50% de nuestro karma, ¿sí? Entonces todos iban allá y me libero, encontré a alguien que me libera. Entonces Acharya llegó y de aquí en adelante yo no me hago más responsable, ustedes son responsables de sus actos. Sí, entonces usted se hace responsable, ¿sí entiendes? Si usted se comporta bien, va a tener sus frutos. Si usted tiene un comportamiento inapropiado, entonces va a tener sus frutos. Entonces, eso no es bueno, eso no es malo, como les acabo de decir. La idea es que ustedes se hagan conscientes, ¿ya? O sea, eso no es bueno, eso no es malo. No vean la realidad así, no la interpreten así. Simplemente hagan un acto oiga, ¿vale la pena sufrir por esto? O sea, por una relación, por un trabajo, ¿sí me entienden? O sea, ¿vale la pena? Entonces uno dice, ¿sí o no? Entonces, no, no vale la pena, listo, tome una decisión y cambie la ruta, o sea, y cambie de dirección. ¿Sí, sí te quedó claro, Nidra? Nitiangi tenía la mano levantada. Dale. Sí, mira, está totalmente relacionado con esto que acabas de decir ahora, ¿no? O sea, siguiendo con el ejemplo de la madre y del hijo. O sea, en este caso, si vamos a poner el caso de que te encuentras con un hijo, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se está asociando con personas que tú sabes que no le convienen. Y entonces ahí la renuncia que tú estás mencionando, que tú dices que las herramientas para no sufrir son la aceptación y la renuncia en este caso sería decirle, bueno, o sea, explicarle lo que tú has dicho, ¿no? Decirle, mira, esta decisión que tú ya eres ahora suficientemente maduro para decidir con quién quieres ir. Si decides ir con estos, vas a tener este resultado. Y entonces ya la renuncia sería dejar de sufrir, pero claro, el apego que tiene una madre por su hijo, siempre, eso está ahí ya casi como intrínseco de naturaleza. Entonces, ¿qué hace esa madre? Buena pregunta. Ahí es cuando viene la aceptación de que yo no es, ahí uno viene lo que habla el Srimad Bhagavatam de yo y mío, ese lazo, ese nudo que se hace de yo y mío, mi hijo, mi esposo. Por ejemplo, a veces Prabhupada, porque yo les hablaba a ustedes al comienzo de Prabhupada, Prabhupada tenía unos muchachos inexpertos. Entonces, ¿qué pasa con el aprendizaje, chicos? El aprendizaje quiere privar de la experiencia al estudiante. Entonces es necesario que viva la experiencia. Porque volvemos al punto, o sea, es que usted es malo, es que usted, o sea, usted es mala. ¿Usted por qué no acepta su... No, hay unas normas, hay unas, o sea, cuando yo ingresé al movimiento, porque yo era así como rebelde, entonces el preceptor lo primero que me dijo fue, mira, lo primero que tienes que, o sea, porque yo estaba pidiendo ser aceptado. Y eso es psicología, chicos. Eso, cuando yo recibí este taller, yo quedé así como que, entonces es un psicólogo. Entonces él es experto en tratar conflictos de pareja. Y él decía lo siguiente, sobre todo con eso de los hijos. Él le decía, vea, hay algo que se llaman normas y reglas. Si usted quiere entrar en una excelente empresa, o sea, allí hay unas normas y reglas. Pero lo mismo ocurre en la calle. Usted piensa que en la calle, el semáforo, la esquina, el barrio, allí hay unas reglas y esas reglas son más brutales.
porque es que la realidad tiene esas dos caras, ¿sí me entienden? O sea, uno piensa solo que la realidad solo tiene una cara, no, tiene el mejor escenario y tiene el peor escenario. Entonces yo quedaba sorprendido porque yo viví la calle y uno veía a los artesanos y a los vendedores ambulantes y a la persona que está en la calle y uno dice, no, ellos son tan libres, ellos hacen lo que quieren, tienen sus propios horarios. No, cuando usted hace zoom y profundiza allí, la ley de la calle es más severa, la ley de la calle es más estricta, la ley de la calle no te avisa, te das el golpe, literal, o sea, te apuñalan, te dan una paliza, te roban. En cambio, en una empresa de primera clase, te pasan una advertencia, dos advertencias, tres advertencias, chao. O sea, sí, pero entonces, de eso se trata, de que uno debe mostrar esos escenarios y no, o sea, ahí es cuando viene el trabajo de madre, de padre, de incluso uno de preceptor y también de estudiante, porque cuando uno es estudiante, uno tiene unas expectativas del maestro y si el maestro no cumple sus expectativas, listo, yo vine, aprendí lo que tenía que aprender y continúo mi camino. Y lo mismo uno como cuando da talleres, uno quisiera poder que más personas, o sea, tomaran estas herramientas y uno dice, bueno, o por correspondencia, por evolución, me corresponde dar charlas a estas personas. Entonces, ¿cómo renuncia usted? O sea, la herramienta es eso, aceptar y renunciar para eso que está llamando el apego. ¿El apego a qué? A conceptos aprendidos. ¿Qué conceptos aprendido? Es mi hijo. Entonces, sí, acuérdense de volver a a modificar el concepto del amor, porque el concepto del amor es sufrir y no. O sea, usted no necesita sufrir. O sea, usted, o sea, puede amar a una persona y ser feliz. Entonces, por ejemplo, si uno ve a personas que uno quiere y ama, por ejemplo, y come terriblemente, pues eso va a tener unas consecuencias. Diabetes, colesterol, triglicéridos, o sea, pero pues uno puede amar a esa persona y yo le digo una y otra vez, le enseño a cocinar, le enseño a hacer sus cosas, y si la persona sigue necia, si la persona sigue, no es que, pues la persona va a tener que vivir la experiencia. Y yo, o sea, tú hiciste lo que pudiste, mira, le mostraste el mejor escenario, le mostraste el peor escenario, pero en toma de decisiones, recuerden el Bhagavad Gita, el capítulo 18. Krishna le dice, mira, yo ya te he expuesto los tres caminos. Tú decides, yo no, o sea, toma una decisión. Y ese es el libre albedrío. Krishna te lo dice, Krishna te dice, mira, porque si no sería coaccionado, si no te obligo. Hay de momento, por ejemplo, Chanakya Pandit dice eso. Cuando tú tienes un hijo, tienes de 5 a 12 años para ponerle todo lo que tú quieres ponerle a esa persona. O sea, para formarlo, para estructurarlo, para... Pero ya de 12 años a 18 años, ahí tú lo que haces es acompañarlo, corregirlo, corregirlo, corregirlo en amor. Entonces, recuerden que es amor, es honrarlo, valorarlo. Entonces, ¿yo cómo lo valoro? Venga, ¿qué pasa si nosotros, entonces, y hay que dejarlo que viva la experiencia? Por ejemplo, cuando usted quiere nadar, pues tiene que mojarse y tiene que tragar agua. O sea, el que le diga que aprendió a nadar sin mojarse, sin tragar agua, sin, o sea, le está mintiendo. O sea, usted sintió la muerte, usted sintió de todo cuando se metió a nadar y usted no sabía. Y al comienzo las fuerzas no le dan y usted se hundía. Entonces sí, usted había momentos en que levantaba, ¿no? Le ayudaba y le enseña a flotar y cómo ponerse así espaldas para no ahogarse y no, porque el miedo y el pánico es lo más desgastante. Pero el que te diga que aprendió sin dolor, te está diciendo mentiras. Entonces, hay una parte del aprendizaje que la experiencia, o sea, y la experiencia es eso, es dolor, es placer, es agradable, es desagradable, es calor, es frío, y eso le desarrolla una... Entonces, lo que sí tiene que dejarle claro a una pareja, a un subalterno, a un hijo, a un familiar, es que mi amor es incondicional. Eso sí tiene que ser claro.
O sea, yo lo amo, lo respeto, lo honro, pero yo no puedo interferir en su proceso. Intervengo, sí, o sea, si alguien tiene problemas económicos, camine, lo llevo donde un coach o donde un asesor económico. Si alguien tiene problemas de salud, camine, lo llevo donde un doctor. Si alguien tiene problemas de relaciones, venga, hágase un taller de relaciones. Que si usted no puede manejar la ira, no puede manejar el genio, el PhD, ¿no? Que se vuelve HP. Entonces, la persona debe empezar a buscar ayuda. Pero eso solo llega en una ley de saturación. Y créeme, Nitiangi, que hay personas que la ignorancia les gana tanto que no piden ayuda. Entonces, por eso el taller se trataba hoy de eso, desmontar ese programa de ignorancia que es el que constantemente nos está haciendo sufrir. En el momento en que yo desmonto ese programa de ignorancia y pongo un programa de conocimiento, de sabiduría, mi vida cambia. Pero en el momento, yo no voy a dejar de sufrir hasta que no desmonte ese programa de ignorancia. Bueno, yo conozco discípulos que comenzaron a hacer locuras y tenían información, pero entonces lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, Jnana Vijnana. Muchos pensaron que educación era repetir teoría, pero no tenían la experiencia, no lo habían validado, no lo habían verificado. Es decir, o sea, entonces dan una charla que pues sí, citan muchos textos, citan muchos versos, pero no, uno ve que allí falta algo que se llama experiencia. Una mamá, o sea, pregúntele, usted es una mamá tiene experiencia, o sea, le tocó, o sea, o sea, no vienen con un manual a cuidar la fiebre, a cuidar la tos, a cuidar la diarrea, que el niño se partió un brazo, o sea, ¿cómo aprendió? Con experiencia. ¿Dolió? Pregúntele ustedes a una madre el dolor de madre, pero, y por eso llega la experiencia. Entonces, si hay una mamá novata, pues si ella es inteligente, aprovecha la experiencia de la mamá experta, pero si no, la mamá experta no interfiere y dice, yo le dije, pero ¿qué podemos hacer? ¿Sí o no? Aquí hay un montón de madres, entonces saben lo que es el dolor de madre, o sea, de ver uno que el hijo de pucha, este hijo de madre no me hace caso. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace? Dele responsabilidad, hágalo responsable. ¿Sí? No me hace caso, dele responsabilidad, porque es que mire, tiene dos opciones, o sea, él piensa que la calle es lo mejor, bueno, vaya y experimente. Yo lo amo, mi hijo, yo lo adoro, yo lo respeto, pero vaya y experimente la calle, maestro. La calle, ay, Dios mío. Y aquí lo amamos y tiene, entonces, vea, mamá, ¿cómo le fue con la calle? No, mamá. Entonces aquí hay unas normas, aquí hay unas reglas, se entra a tal, se sale a tal, usted me limpia su habitación, entonces le da unas responsabilidades. Víctor, welcome. ¿Tienes un comentario, una pregunta? Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo está? Bien. Bueno, Verlos. les quería aportar, les quería aportar un poco de mi experiencia como madre. Me tocó pasar, me ha tocado pasar y lo que estás hablando es impresionante cómo le ayuda a uno esta información a aprender, a verlos como un ser individual, como madre, pero también a entender que a veces uno está sufriendo, pero ellos están viviendo lo que quieren vivir, hablando de los hijos, ¿no? O sea, en ese punto ellos están felices y nosotros como madres o como familia estamos cargando algo muy, muy pesado todo el tiempo, pero ellos están en estado de felicidad y en el momento que ellos crean que ya no quieren estar ahí, la única persona que puede tomar la decisión es ellos mismos. Uno como madre quisiera cargarlos, quisiera llevarlos, sacarlos, bueno, mejor dicho, el sentimiento de madre, pero cuando uno empieza a entender que ellos son seres humanos y que tienen ciertas tendencias y que no hay nada ni nadie que los pueda sacar de ese punto hasta que ellos mismos tomen la decisión de salir de ahí. Entonces, por lo menos en mi caso,
Es lo único que me ayudó a entender y apoyar lo que dices, a amar, a hablar con amor, a decirle, bueno, si eso es lo que te gusta, y también a exponerles que todo tiene un resultado, una acción tiene un resultado y que tiene que hacerse responsable de su resultado, de lo que está fabricando y de lo que está cogiendo. Y bueno, obviamente es doloroso para uno, pero es de la única forma que, primero, que uno descansa y segundo, que ellos van aprendiendo, que los hijos van, o que nosotros vamos aprendiendo porque todos hemos pasado por la misma situación. Entonces, como teoría se escucha fuerte, pero como práctica definitivamente es algo que es muy real, es muy cierto, y si tratamos de aprender a partir de ahí, también podemos seguir viendo la vida un poco más tranquilos, que es bien fuerte. Sí, les quería aportar Muchas esta gracias por muy el valiosa. aporte. No, muchas gracias Muchas gracias, muy claro. por tu charla, porque es demasiado, o sea, no cuantifico, no puedo cuantificar todo lo que nos ha servido este tipo de talleres, la información, porque, y ponerla en práctica, no en teoría, y poder entender ciertas cosas es impresionante. O sea, la verdad, la gente no tiene idea de lo que está perdiendo. De las herramientas tan grandes que estás dando y sobre todo en la comunidad es bien impresionante, ¿no? Porque nosotros estamos muy nuevos, pero es eso, lo que vos decís, es escoger el camino, respetarlo, entenderlo y también como le dicen, uno no tiene el derecho de interrumpir la felicidad de la ignorancia ajena. Completamente, Es bien exacto. complejo. O sea, entonces lo que estás diciendo, mira, a mí me ha pasado con grandes amigos, incluso con un hermano, yo lo amo y yo no tenía esta herramienta y era un conflicto porque yo a la brava, a la mala le quería decir, pero es que no te das cuenta a dónde te va a llevar eso. Cuando tengo esta herramienta, ya solté, acepté, renuncié. Hermano, es su decisión. Se la tenga, esa es su Exacto. responsabilidad. Le solté la papa caliente a él, porque es que me la pasaba a mí, ¿sí me entiende? No, es que, o sea, digo, no, nosotros somos seres individuales, o sea, porque ellos juegan a eso, a manipular, y entonces te pasan la papa caliente, ¿no? Entonces así, o sea, usted no sabe qué hacer, ¿no? Entonces llega algo que se llama responsabilidad, entonces yo me hago responsable y o sea, asumo el compromiso de la toma de decisiones. Entonces, como les comentaba a ustedes, cuando yo tengo una información, ¿cuál es el gran problema? Que es que nosotros vemos la realidad en una sola dirección. Entonces no vemos lo que, por ejemplo, cuando yo siempre me reúno con el contador, que son decisiones, entonces el hombre siempre me dice, Eka, el mejor escenario es este, el peor escenario es este. Sí, entonces nosotros nos vamos por ahí, ¿no? O sea, bueno, y si nos vamos por ese escenario, bueno, nos exponemos a esto, a esto, a esto. Ayer estábamos hablando de algo que llama de renta y nosotros no. Entonces, pues era una cantidad de dinero brutal. Entonces me dice, pero nos estamos exponiendo, pero la exposición, o sea, ya uno es consciente, usted se va a exponer, pero es una exposición moderada y que uno es consciente. Muy diferente a que usted se sale expuesto, se lanza sin paracaídas, a una caída libre. Y muchos de los jóvenes hacen eso. ¿Tienen que vivir esa experiencia? Sí, la tienen que vivir. ¿Por qué? Porque pues eso les va a permitir, vuelvo y le repito, a veces uno se vuelve cantaletero. Entonces, cuando ustedes empiezan a aplicar estas herramientas de amor, ustedes dejan de ser cantaleteros y mire, yo te honro, te valoro, te respeto, te amo, eso sí, déjeselo claro, yo te amo, tú siempre vas a contar conmigo, o sea, no importa cómo estés, donde estés, yo te amo, vas a contar con un refugio, aquí voy a estar, pero tú eres libre e independiente, maestro o maestra, o sea, porque las mujeres, las chicas también cuando dicen que se aman y que se enamoran y tienen esos amores imposibles, ¿no? Entonces también tienen que vivir esa experiencia. Entonces, esa es una herramienta de amor, respetar. Miren, o sea, ahí está, asumir, agradecer, valorar, respetar. Entonces uno respeta, yo respeto tu decisión,
uno ya como desarrolla algo que llama experiencia, o sea, uno no necesita ser futurólogo. O sea, uno ya sabe para dónde va eso. ¿Va a sufrir uno? Bueno, o sea, simplemente entonces uno se lo entrega a Dios, Señor, o sea, y uno lo cubre. Por favor, protéjamelo, o sea, que el golpe no sea tan duro. Va a tener un golpe, sí, pero ¡ay! Que reaccione. Nitiangi. Mira, estamos partiendo de la base como si todo el mundo, cuando tú le dices algo que está muy claro, o sea, pero está claro para alguien que digamos que no está como ni tan sumergido en la ignorancia, porque cuando uno se encuentra muy cubierto, entonces incluso le estás explicando algo que está muy clarito, transparente, cristalino para ti, pero para el otro lo está entendiendo con su neblina que le cubre, porque la modalidad de la ignorancia es así, y entonces ni siquiera te está entendiendo ni lo que le estás diciendo. Entonces, claro, es casi como si fueran universos de universo a Paralelos. universo. Sí. Sí. Ahí es cuando vienen las herramientas que ustedes recibieron en el taller de PNL de comunicación, de una comunicación asertiva. Entonces yo debo, como emisor, debo validar y verificar que yo estoy emitiendo ha sido por el canal que hizo clic a ustedes. Por eso yo uso los 3 canales más desarrollados, que es visual, auditivo, kinético, ¿verdad? Por eso mi exposición siempre tiene diapositivas, porque hay unos que son visuales, ¿sí? Hay otros que son auditivos, o sea que le ponen más atención a lo que yo digo. Y hay otros que les mueve más o los conecta más cuando toco temas sensibles. Entonces, para una comunicación asertiva es necesario emplear esos canales, Nitiangi. O sea, entonces, ¿por qué? Porque generalmente, como yo les dije, la fórmula de la comunicación, la actitud es el 87%, el tonito. Fíjese que yo, por ejemplo, cuando voy a dar un taller a ustedes, yo me preparo. O sea, mentalmente, para generar un tono que no golpee, porque el tonito es el que hace una barrera. Sí, usted puede decir la verdad, pero es que su tonito, sobre todo cuando uno está iracundo, cuando uno está fuera de cabales, cuando uno está así, o sea, ese tonito se le va subiendo a uno. Entonces, eso no lo va a entender. Y sobre todo, imagínese usted un papá enfurecido, un papá enchuquizado, o sea, el tono, eso se sube a esta altura. Entonces, no va a haber ninguna comunicación. Entonces, si la palabra es solo un 7% en una comunicación. Entonces, fíjate, una es mi actitud, otra el tono y otra la palabra. Entonces, las palabras, por eso a veces los devotos dan charlas y yo digo lo que tú estás diciendo. ¿Será que el público sí les está comprendiendo? Porque no hay una conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basan en las palabras. Ellos piensan que su mensaje es en las palabras. Por eso en mis talleres, por lo general, yo les muevo la energía. ¿Para qué? Para que les entre allá al subconsciente. Entonces, es necesario eso. En una comunicación, para que sea asertiva, uno debe validarla. O sea, por eso yo hago acá esto. O sea, a veces no lo he vuelto a hacer, pero colabórenme qué palabras se llevan hoy. Entonces, si ustedes aportan con una palabra, sé que colocaron algo de atención, ¿verdad? En el taller. Porque la mayoría, ayer estábamos hablando de eso, visitaba una pareja que tiene unas hijas que son unos genios y ellos ahí ven a gatas para orientar es una niña que se lee unos libros de este tamaño, no ve televisión, no ve series y me dice, yo no sé qué hacer con ella. O sea, es que ya me pasó, o sea, me pasó, o sea, es que, y, o sea, es una devoradora de conocimiento. Entonces ahí es cuando uno viene a orientarlos, porque es que son súper genios. Y me decía, yo no sé cómo hacen los maestros, porque es que les permiten de estos aparatos y esto suelta una dopamina y una cosa que en una charla eso no lo da. Entonces necesitan, o sea, entonces usted enfocarlos, usted concentrarlos
pues no es fácil. Así que en la comunicación es necesario que usemos esos canales, Nitiangi, y verificar. Por ejemplo, cuando uno le da una instrucción a un subalterno, lo primero que yo hago es, explíqueme qué entendió. Y créame que me ha pasado 2, 3 veces que la persona entendió otra cosa. Y me toca volverle a repetir y bueno, explíqueme y me vuelve, o sea, lo que dice Nitiangi, entonces me toca hacerle un gráfico, ¿sí me entiendes? Entonces me toca coger una libreta y decirle, mira, o sea, lo que queremos es que esto está acá, esto para acá. ¿Por qué? Porque el canal de esa persona es visual. Ah, ya, ¿sí me entienden? O sea, verbalmente no comprendía. Entonces, por eso uno debe validar y verificar qué comprendiste. Dime en tus palabras qué es lo que yo te acabo de comunicar. Porque lo importante de una comunicación es el mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Entonces, hay personas que no. Y, por ejemplo, hay una subalterna que, por ejemplo, no nos conoce y es muy sensible, entonces nos toca medir más cómo vamos a hablar. O sea, porque lo toma todo a personal. Entonces, porque nosotros hablamos de, por ejemplo, una persona eficiente, entonces le decimos, mira, no es que te vuelvas como ella, sino en tu función, trata de tomar lo mejor de esa persona para que lo apliques en tu función. Entonces ella pensó que nosotros le dijimos, no, en ningún momento, o sea, y entonces le toca a uno empezar a corregir esas malas interpretaciones de comunicación. Mire, aquí ya nos están colaborando. Autoconocimiento, autocomprensión, aceptación, conocer lo teórico y aplicarlo en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos. Yes. Muchísimas gracias por el aporte. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios, ¿qué quieren más aportar? Todos los aportes son bienvenidos. Aprovechen porque estamos en el mes de las madres, la madre Durga. Durga, como buena madre, fíjese en ella. Solo se sacude cuando ya la entidad viviente es muy necia y terca, ¿no? Nos manda maremotos, terremotos, lluvias, sequías, pero ella es muy misericordiosa. Durga, ella no interfiere. Uno dice, pero ¿por qué la naturaleza? No, ella simplemente comprende que el ser individual debe pasar por unos procesos hasta que llegue la ley de saturación. Y ya cuando tú llegas con la ley de saturación, que tú dices, no, esto ya no me lo aguanto más, yo no quiero más de esto, ahí es cuando tú rompes el techo, pasas a otro nivel y allí te están esperando otros maestros, unos maestros llenos de amor, unos maestros llenos de comprensión, que te van a proporcionar sabiduría, conocimiento en amor. O sea, ya no te haces correspondiente a esos personajes, los ladrones, saqueadores, cuando a uno le saquean, cuando uno lo roban, cuando uno lo asaltan, uy, uno se siente humillado, se siente de todo. Entonces usted ya no se hace correspondiente a eso. O sea, ya entra usted a una plataforma donde llegan a unos maestros, empiezan a ofrecer herramientas de amor. Cacanta, al respecto de eso mismo, o sea, un ejemplo incluso más cercano todavía sería Paramatma, que Paramatma él está allí haciendo de testigo dentro del corazón de incluso personas, o sea, que pueden llegar a ser unos asesinos, ¿no? O mientras que un león está Violadores. matando un cervatillo, está también dentro del corazón del cervatillo. Y no, exacto, o sea, y en todos los ejemplos del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, Krishna siempre dice, ya te pinté los dos escenarios, tú decides. O sea, porque volvemos al punto. Esto es de aceptación, es eso, que yo, porque la diferencia entre, eso lo vamos a ver en otro capítulo, aceptación yo lo hago en sabiduría, resignación es en ignorancia, es decir, yo ya no lucho, ya no me esfuerzo, ya no quiero superar, simplemente me resigno, o sea, a vivir en un área de confort, en una área donde detengo mi crecimiento y mi evolución. Y eso le pasa a muchos Vaishnavas, o sea, usted
los ve, los enamora y llega un momento en que se estancan. O sea, por eso es importante hacer la actualización de datos, actualizarse uno Y lo de la edad. y exacto, porque uno se mete esa creencia que si ya estoy muy viejo. Por ejemplo, estamos hablando de un devoto, entonces nos está sorprendiendo su comportamiento porque todo lo veíamos como un referente, como un santo, porque viajaba a festivales, renunciado y de todo. Y, y por eso es importante, chicos, superar los reveses de la vida, porque nos da experiencia. Claro, cuando usted está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, o sea, usted nunca tuvo un revés. Pero cuando le da un revés, aquí cuando se dice con el pelo blanco, el golpe es más fuerte. Entonces, cuando usted viene en esos picos de subida, bajadas, subidas, bajadas, pero va ascendiendo, usted ya se va curtido, se va a algo que se llama canchero, se va usted experimentado. Entonces, estas personas, el ego les gana, porque nunca tuvieron un revés en su vida. Todo les salía como ellos pensaban, todo les salía como ellos creían. Entonces ahí es cuando vienen las famosas quiebras, cuando vienen las famosas caídas, que no se pueden superar. Entonces, como uno ya viene raspado, cortado, o sea, uno viene atropellado con huesos rotos, es uno lo que hace es, venga, yo me levanto y venga, ¿cómo es vida? Aquí voy de nuevo, ¿sí? Pero entonces una caída de por aquí arriba, yo conozco muchas personas que no superaron una caída. Entonces, cuando viene un revés, por ejemplo, estas 2 semanas yo tuve unos reveses y yo decía, Cristian, ¿usted qué me está queriendo aprender? Cristian, ¿usted qué me está enseñando en esta experiencia? Agradecer. Entonces, claro, esa es la palabra clave, agradecer. Agradezco. ¿Qué estás aprendiendo de esto? Entonces, comencé a aprender qué es lo que estaba haciendo incorrecto. Entonces, ¿qué me permite a mí eso? Corregí el error, lo aprendí y ya paso al siguiente nivel. Pero fueron 2 semanas que yo decía, carajo, ¿qué pasó acá? O sea, lo que había avanzado, retrocedí. No, no retrocedí, simplemente habían cosas que no había tenido en cuenta. Entonces, esos vacíos no me van a generar una solidez en mi proceso. Entonces, de eso se trata la vida, chicos. Los reveses, agradezcanlos, valórenlos o acéptenlos y sobre todo, ¿qué es lo que me quiere enseñar y qué es lo que necesito aprender de esto? Que las cosas no me están saliendo como yo había planeado, como yo quería. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué falló en la fórmula? Entonces, parte de ese, ¿por qué? Porque más adelante, o sea, si viene un revés, o sea, yo tengo un coach y me decía, pero Eka, has manejado la cosa, porque yo antes me desquitaba, ¿sí me entiendes? Comenzaba a agredir a mi pareja, comenzaba a agredir a mis subalternos, y me dijo, no, pero ya, o sea, has madurado, ya comenzaste, o sea, no me desquitaba con el primer, mi esposa me dice eso, Eka, es que usted cuando se enchuquiza, le baja la cabeza al que tiene al lado. Entonces yo dije, ¿en serio? No, yo tengo que corregir eso. Entonces, me siento satisfecho porque me decían, bueno, no te desquitaste con nadie, ¿no? No le bajé la cabeza a nadie, ¿no? No agredí a nadie, ¿no? O sea, asumí la responsabilidad de ese revés. Entonces me siento muy satisfecho. O sea, fue un revés, fue una cosa que uno dice, güey, madre. Pero me siento satisfecho porque ese revés, yo digo, empecé a validar lo que yo les estoy enseñando acá. Paz interior, acéptelo, asúmalo con responsabilidad, mijo. La vida se gana y se aprende. Mucha gente dice se gana y se pierde. Cambien ese mantra. En la vida se gana o se aprende. Entonces, cuando las cosas no están saliendo como uno piensa, hay que aprender algo nuevo. Los escucho, los veo muy callados. Me pongan ahí en el chat una palabra que se llevan hoy. Ya nos colaboró Esther, nos dio muchas. Entonces, la idea es eso, que se lleven eso, que el propósito de este módulo es que ustedes, y les voy a compartir ya la práctica de comprensión, porque no se las he compartido, para que lo desarrollen ustedes, y sí, van a desarrollar 4 preguntas. Empiecen a identificar. La primera pregunta es, ¿en cuánto por ciento evalúas tu nivel actual de paz interior? Entonces, ¿cómo van trabajando eso de su paz interior? Acuérdense, en la paz interior no es solo
en estados de bondad, en ambientes saludables. No, la paz interior se mide cuando usted tiene adversidades, cuando usted tiene sufrimiento, cuando las cosas no le salen como usted planeó, cuando las cosas no le resultan cuando usted planeó. Puchica, ¿qué pasó acá, hermano? O sea, se me desbarató todo. Bueno, ¿cómo está su paz interior? La segunda pregunta, yo les voy a mandar esto, pero se las voy a decir. ¿Cuáles justificaciones encuentras en tu mente que te llevan a mantener aún algunos niveles de ignorancia y de sufrimiento? Fíjese que todo eso es justificación. ¿Usted por qué sufre? No, pues es que, o sea, uno justifica el sufrimiento. Entonces ustedes ya hoy van a tener herramientas que ustedes ya comprendan y acepten que ese programa ya no es necesario en su vida y simplemente coloquen un programa de crecimiento, de evolución, de amor, o sea, un crecimiento que les permita a ustedes ya no sufrir más. No tienen por qué sufrir. Entiendan que los procesos son individuales. Entiendan que yo no puedo hacer nada por cambiar la política. Yo no puedo cambiar nada por cambiar el planeta. No, yo lo que hago es un cambio interno. Me instalo un programa interno donde yo viva en armonía, en equilibrio y en constante evolución. La tercera pregunta es, ¿cuáles ladrones de tu energía vital, traidores y mercaderes, puedes reconocer que aún existen en tu interior? Entonces, atentos con eso, chicos. Es como este espacio que ustedes ven acá. Antiguamente, si ustedes hablan con sus abuelos, las casas podían estar abiertas. Y usted se iba y las casas permanecían abiertas. Por ejemplo, hace tiempo, nosotros, como les comento, tenemos talleres de confección. O sea, no, tenemos almacenes de ropa y los que nos hacen la ropa son talleres de confección. Por lo general, estos talleres de confección están en barrios populares, es decir, son barrios que son picantosos, que no son seguros. O sea, no hay parqueaderos, nada, usted parquea en la calle. Entonces, cuando usted vaya, la primera vez yo fui y dejé el carro afuera, no pasó nada. Entonces el ladrón pasó y, uy, miren esa nave acá, no hay nadie que lo cuide, no hay, mire, ¿no? La segunda vez fui, dejé el carro afuera, o sea, duramos horas, o sea, porque mientras usted habla de diseños, prueba de todo, pasó la segunda vez el ladrón, o sea, yo me lo imagino, pero es así. Uy, el carro otra vez acá, uy, nadie lo cuidó, nadie lo está cuidando. Fui la tercera vez, como no me pasó nada en la primera, no me pasó nada en la segunda, cuando fui a la tercera vez, 2 neumáticos se me llevaron. Yo, carajo, no aprendí. ¿Sí me entienden? Son los ladrones. ¿Por qué? Porque usted no aprendió de que usted no vio la realidad donde estaba. Entonces, tuve que vivir la experiencia que me quitaron los neumáticos, entonces yo no dejé de hacer mi función, yo no dejé de hacer mi trabajo porque tuve una adversidad. ¿Qué es lo que aprendí? Me costó, sí, me costó. Se me llevaron 2 neumáticos, me tocó llevar una grúa. O sea, los tipos fueron tan generosos que me dejaron los pernos, ¿no? Porque tú quitan la rueda, te dejan el carro en la calle. Entonces, esos son los ladrones, chicos. Entonces, en la cabeza nuestra, nosotros estamos permitiendo que entren ladrones a robarnos nuestra paz interior. Entonces, el trabajo de ustedes de este mes es empezar a identificar quiénes se están metiendo por la ventana, quiénes se están metiendo por la puerta, quiénes se están metiendo a tu Vayan Kutir, a tu casa, a tu cabecita, a tu apartamento, y te están robando tu paz interior. Entonces, el trabajo de ustedes es empezar a reconocer los miedos, angustias. Por eso es clave que desarrollen el trabajo de la rueda de la vida y las necesidades. Hagan un trabajo interior, trabajen en eso. La cuarta pregunta es, ¿cómo harías ahora, aquí y ahora, para eliminar definitivamente de tu interior aquello que aún roba la paz de tu mente? Entonces, chicos, acuérdense, cojan una agenda, todo por escrito. O sea, eso va al subconsciente y allí empiezan ustedes, hagan un diario, hagan algo, pásenlo todo a escrito. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy haciendo una terapia de eso, es eso, de que escribo qué es lo que a mí me causa ira, qué es lo que a mí me causa. Entonces,
lo identifico, lo observo y lo separo. Entonces yo ya no necesito esto en mi vida y ustedes van a ver cómo eso lo empiezan a eliminar de su existencia. Y ustedes van a ver, oiga mamá, voy a ver si encuentro una analogía lo más de hermosa. Entonces había una pareja, ¿no? Y la mamá sufría y vivía muy enferma. Entonces llegó un día y se levantó, tomó una decisión. Mamá, estrellé el auto. Ah, qué bueno. Ve al seguro y corrige y mira a ver cuánto te cuesta. Llegó el marido, mija, este fin de semana no voy a poderte acompañar porque bla, 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 bla. Ah, ok, no hay problema, lo haremos cuando tal. Madre, no voy a ir a estudiar. Ok, es tu decisión, tú mira a ver qué vas a hacer con tu vida. Y todos se preguntaban, oiga, ¿qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué le ocurre a mi mamá? Porque es bien interesante. Entonces ella llegó y lo reunió y les dijo, sí, de aquí en adelante he decidido que todos ustedes deben asumir las responsabilidades de su vida. Si tú no quieres estudiar más, si tú no quieres valorar lo que te estamos dando, es tu decisión, es tu vida, no me voy a preocupar nunca más, no me voy a enfermar, no voy a sufrir. Te dimos lo mejor, te ofrecimos lo mejor, no lo aceptaste, es tu decisión, es tu vida, yo no me voy a enfermar, yo no voy a sufrir más y de aquí en adelante tomo una decisión de ser feliz. Porque, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Entonces, es muy interesante esa analogía que daba ella porque el esposo, todo el mundo decía, ¿será que mi mamá se dopó? ¿Será que mi mamá, qué le pasó a mi mamá? Entonces yo digo, no, ustedes son seres individuales, ustedes son seres que viven en esta casa, es momento en que todos y cada uno empiecen a aportar, ¿sí? Porque la mamá era la que recogía la ropa, la mamá era la que le estaba atento de levantar. Digo, no, tú sabes que tienes que levantarte a las 4 de la mañana para ir a tu universidad, tú verás, si trasnochas y te pones un despertador, yo no te voy a levantar nunca más. Entonces, empezó a generar responsabilidades. De chicos, para no volverme más cantaletero, yo les voy a compartir la práctica de la comprensión para que lo desarrollen, lo trabajen. Recuerden, esto es un trabajo interno y no siendo más por hoy, no veo que tengan más inquietudes, lo trabajen. ¿Has visto el WhatsApp? Hay ahí varias cosas que han escrito. ¿De qué se A ver, llevan? ¿Qué se llevan? Yo hay algunas que oh, me la han muchísimo. puesto a mí y lo voy a poner en el para todos. Lo voy a compartir. Lo que alguien que me ha escrito el Oh, directo. muchísimas gracias. Oiga, sí, gracias. ¿La vida se gana o se aprende? Súper. Flexibilidad ante el cambio. Súper, súper, súper. ¿Se gana o se aprende? Sí. Si ese mantra no, que se pierde. No, si usted no aprendió, va a seguir perdiendo. Entonces, corrija, aprenda del error y ya no te haces correspondiente a eso. Lo digo por experiencia. Me costó estas 2 semanas. Entonces, hay que hacerlo, hay que trabajar. Yo me llevo la importancia de integrar en mi vida el poder de la renuncia. Oh, muchísimas gracias. Gracias, Nidra. Esther, muchísimas gracias. Oro molido. Sí, van a salir ustedes valiendo su peso en oro. Créanme que sí. Delegar, desapego, decisiones, respetar el camino individual, ley de la saturación. Súper. Actualización de datos, cambiar creencias, comprender que... Exacto. Muchísimas gracias. Entonces, de eso se trata. Validen, verifiquen, cotejen con la realidad. Y atentos con los ladrones de energía, atentos con los saqueadores, que te vienen a saquear. Entonces, la vida es eso, van a venir reveses, listo, pero una cosa es que aquí tenemos en Colombia un decir que dice dar papaya, y dar papaya es eso, lo que yo les expliqué a ustedes del auto. Pues, ¿yo cómo voy a dejar un auto en un lugar peligroso? Un carro de gama alta. Pues, o sea, el ladrón dice, uy, ¿este qué? Dejó aquí un supercarro, a ver. Sí. Entonces, el ladrón no tiene la culpa, ni es bueno ni malo, o sea,
fue un error que yo cometí. Entonces, si yo lo acepto, lo corrijo. Entonces, yo ya voy al taller y vaya, usted haga lo que tenga que hacer, yo me quedo cuidando el carro. Entonces, ahí corrijo eso. Muchísimas gracias. Sí, Víctor, muchísimas gracias. Entonces, sí, hay programas. Tomen una decisión, chicos. Ya borren de su sistema de creencias el programa de sufrimiento. Ya no lo necesitan en su vida. Y tomen una decisión de instalar el ser feliz. Ustedes con el simple hecho de tomar esa decisión van a ver cómo empieza la vida a llegarle a ustedes personas que las van a traer sabiduría, prosperidad, conocimiento, armonía, equilibrio. Es una decisión que uno toma en la vida. Chicos, bueno, ya tomo la foto y la comparto en el grupo de los ejercicios para que lo lleven y lo desarrollen durante el mes. Y el siguiente módulo sí va a ser eso, la invulnerabilidad, paz interior. Este es un poquito extenso, pero lo vamos a desarrollar porque... A ver, perdona, dilo otra vez el título. La invulnerabilidad de la paz interior. Ese es el capítulo 7. Volvernos invulnerables. Entonces, recuerden que eso es interno. Ni la religión, ni la política, ni las relaciones nos van a traer la paz interior. Eso es un trabajo como el que ustedes acaban de la tarea que les acabamos de designar. Borren ese programa de sufrimiento, de creencias limitantes e instalen un programa de creencias que los empoderen, creencias que los empoderen, creencias que los lleven a ser lo que ustedes quieren ser. Ay, no, es que soy muy viejo. No, es que perro viejo. No, esas son creencias limitantes. No, es que yo he sufrido tanto. No, es que no, aquí y ahora. Yo llegué aquí y estoy aquí. ¿Por qué? Por unas decisiones que yo tomé. Llegué acá. ¿Cómo va a ser mi futuro? Las decisiones que yo tome de aquí en adelante, de las mejores decisiones que yo tome en salud, en economía, en relaciones, allá me voy a programar, allá voy a llegar. ¿Qué voy a tener bajo? No, sí, eso hace parte del progreso, eso hace parte del progreso, se me fue la palabra, del sistema, porque ese es el gran problema, que nosotros queremos cambiar el sistema pedagógico que tiene la vida, ¿no? Simplemente me adapto. O sea, yo voy a llegar de aquí al punto A al punto B. Eso no es así, olvídenlo. Eso va a ser así, usted siente que se bajan, sube, baja, sube, baja y van a llegar. ¿Y van a llegar con qué? Con algo que se llama experiencia y sabiduría y comprensión. La vida no les va a permitir llegar aquí arriba en un estado de ignorancia. Entonces, borren ese programa e instalen un programa de comprensión y sabiduría. Ya no necesitan sufrir, de verdad que sí. Ese va a ser la sesión número 7. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Mis mejores deseos siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias. profesor. Hari Hari. Gracias. Que estén muy bien. Cerramos sesión.